¿Sabías que hay heridas que no sangran, pero que dejan cicatrices tan profundas que acaban marcando cada decisión, cada mirada, cada caricia? ¿Has pensado alguna vez que ese trazo de tinta que recorre la piel de una mujer no es un simple adorno ni un capricho estético, sino la prueba visible de un dolor que no encontró salida? Tal vez creas que los tatuajes son una celebración de la libertad, un himno a la independencia. Pero, ¿y si te dijera que, en realidad, son un grito de auxilio disfrazado de arte? ¿Y si te confesara que cada línea, cada color, cada símbolo es la confesión silenciosa de una infancia que dolió demasiado como para nombrarla? Imagina por un momento que te despiertas en mitad de la noche, con el corazón galopando, porque has soñado con una versión de ti mismo que no reconoces. Una versión rota, herida, incapaz de pronunciar ni una sola palabra sobre lo que le ocurrió. Ahora respira hondo y entiende que eso que has sentido por unos segundos es la realidad constante de quien lleva en la piel su biografía de sufrimiento. Porque cuando miras un tatuaje, no estás mirando arte, estás contemplando una herida abierta que nadie supo suturar. Un recordatorio de que hubo un tiempo en que su cuerpo fue territorio ocupado, una tierra devastada donde no existía el derecho a decir no. ¿Te atreves a seguir escuchando? Porque lo que vas a descubrir no es cómodo, no es fácil de digerir. Es un bisturí que abrirá tu curiosidad y, quizá, también tu miedo. Quiero que imagines cada tatuaje como una puerta que se abre a un sótano húmedo donde se acumulan los recuerdos que no se pudieron enterrar. Piensa en esa mujer que parece invulnerable, que seduce con su misterio, que fascina con su osadía, y ahora date cuenta de que detrás de su fortaleza se esconde una niña que alguna vez sintió que su voz no importaba, que su cuerpo no le pertenecía, que su historia era demasiado fea como para que alguien la quisiera escuchar. Nadie te lo dirá en voz alta, pero te lo advierto. Cuando te enamoras de una mujer tatuada, no estás entrando en un cuento romántico. Estás caminando sobre un campo minado de traumas. Estás acariciando un mapa de cicatrices que no se borran con promesas. Y aquí viene la parte más oscura. Su piel no solo exhibe arte, exhibe la memoria de todo lo que tuvo que soportar cuando era demasiado pequeña para defenderse. Cada trazo es una estrategia inconsciente para recuperar el control sobre algo que una vez fue arrebatado. Porque cuando un cuerpo ha sido invadido, cuando el silencio se convierte en condena, lo único que queda es marcar la piel como un recordatorio de que esta vez el dolor lo eliges tú. ¿Te suena cruel? Lo es. ¿Te incomoda? Debería, porque detrás de cada tatuaje hay un eco que retumba aunque nadie quiera escucharlo. Mírame. Aunque finjas que no ves lo que llevo dentro, mi piel grita por mí. Quiero que entiendas esto con absoluta claridad. No estás ante una obra de arte, estás ante un monumento al sufrimiento. Cada línea es una palabra que no se dijo. Cada color es un sollozo que quedó atrapado en la garganta. Y si tienes el valor de mirar más allá de la superficie, descubrirás algo que te helará la sangre. Hay heridas que prefieren mostrarse con orgullo porque el silencio fue mucho peor. Pero no te engañes. Aunque su tatuaje brille con colores vibrantes, aunque presuma de ser libre, aunque te seduzca con su fuerza, esa mujer no es tan fuerte como aparenta. Su independencia es una armadura forjada en la urgencia de no volver a sentirse vulnerable. Su deseo de exhibir su cuerpo es una venganza contra todos los momentos en que se sintió invisible. Su necesidad de controlarlo todo es el eco de un pasado donde nada estaba bajo su control. Si te quedas, si decides cruzar esa frontera, debes saberlo.
vas a encontrarte con un corazón que aún sangra bajo capas de tinta. Ahora respira. Mira de nuevo ese tatuaje que tanto te intriga. ¿De verdad crees que lo entiendes? ¿De verdad crees que estás preparado para sostener su mirada cuando te cuente, sin palabras, lo que tuvo que sobrevivir? Porque esta es la verdad que muchos prefieren negar. Los tatuajes no siempre nacen del empoderamiento, sino de la desesperación. Son pactos secretos con el pasado, intentos de domesticar un trauma que se resiste a morir. Son la evidencia de que el dolor, cuando no se habla, acaba buscando una salida en la piel. Si has llegado hasta aquí, quiero que te hagas una sola pregunta. ¿Estás listo para amar a alguien que, aunque se muestre invencible, lleva por dentro un ejército de fantasmas? ¿Estás dispuesto a mirar de frente la fragilidad que se esconde bajo esa estética desafiante? Porque amar a una mujer tatuada es un viaje que pocos soportan. Un viaje donde tendrás que aceptar que no eres el primero en tocar su cuerpo, pero quizás sí el primero en intentar comprender su herida. Y te advierto, si te atreves a cruzar esa puerta, debes prepararte para que tu propia oscuridad despierte también. Porque los tatuajes, más que dibujos, son espejos. Reflejan lo que cada uno teme reconocer en sí mismo. Así que ahora, mientras tus pulsaciones se aceleran y tu mente trata de buscar una explicación que no incomode tu conciencia, quiero que recuerdes esto. Hay historias que no se pueden borrar. Y cuando una mujer decide contarlas con su piel, no está buscando tu aprobación. Está buscando que, por una vez en su vida, alguien se atreva a mirar más allá de la tinta y vea lo que siempre estuvo allí. Un dolor que jamás pidió permiso para quedarse. ¿Te has preguntado alguna vez qué ocurre en la mente de quien decide marcar su piel de manera permanente? ¿Qué pensamientos la asaltan mientras la aguja perfora su carne una y otra vez? Porque aunque creas que es solo un impulso estético, hay algo mucho más profundo, operando en la penumbra de su inconsciente. El deseo de poseer un relato que nadie pueda arrebatarle. Es curioso cómo el sufrimiento necesita rituales. Algunos se entregan a la bebida, otros a relaciones tóxicas, pero quienes eligen la tinta están ejecutando un rito secreto, el de recuperar la propiedad de su historia. Piensa en esto por un instante. Hay algo casi hipnótico en la escena de una aguja recorriendo la piel, como si cada pinchazo fuera un castigo y un alivio al mismo tiempo. Porque en ese momento, ella deja de ser víctima pasiva de su pasado. Durante unas horas el dolor está bajo su control. No depende de nadie, no es impuesto por otro, no llega sin avisar. Es un dolor elegido. Y si alguna vez has sentido que todo te desbordaba, quizá comprendas la necesidad de aferrarse a algo que puedas gobernar, aunque sea tu propio sufrimiento. Pero hay otro matiz que casi nadie se atreve a nombrar. El tatuaje también es un mecanismo de advertencia, una forma inconsciente de decir: no te acerques si no tienes el valor de conocer mis sombras. Porque cada dibujo es un umbral que pocos se atreven a cruzar. Muchos miran, pocos comprenden, y ese filtro es deliberado. Ella aprendió que no cualquiera merece conocer su verdadera historia, que no todos merecen el privilegio de explorar lo que la tinta protege. Y aquí viene un aspecto aún más inquietante: la sexualidad. La manera en que la mujer tatuada vive su cuerpo en la intimidad está contaminada por la memoria del dolor. Quizá la veas segura, decidida, dominante, pero detrás de esa apariencia se esconde un intento constante de demostrar que ya no será nunca más un objeto, que esta vez nadie podrá humillarla, que su deseo no será una deuda, que su placer no pertenece a otro. Cada tatuaje en su piel es una promesa silenciosa de que su cuerpo,
antes invadido, ahora le pertenece. Sin embargo, este mismo mecanismo de control tiene un precio, porque cuando alguien ha sido herido en lo más íntimo, el placer y el castigo pueden mezclarse hasta el punto de confundirse. Y lo que desde fuera parece pura seducción, por dentro es una batalla. Cada caricia puede encender recuerdos que no pidió revivir. Cada mirada puede recordarle épocas en las que solo era un recipiente de las expectativas ajenas. Así que, no te engañes por su confianza aparente. Debajo de esa superficie hay un corazón que sigue intentando perdonarse por lo que otros hicieron con su inocencia. ¿Te das cuenta de lo que implica? Significa que amar a una mujer tatuada no es un juego de conquista, sino un acto de valor. Porque tarde o temprano, si te acercas demasiado, tendrás que enfrentarte a su herida. No te lo dirá con palabras. Lo sentirás cuando su mirada se pierda, cuando su respiración cambie, cuando el contacto más suave despierte un miedo que no sabe cómo explicar. Y ahí, justo ahí, es donde muchos huyen, porque es más fácil admirar su arte que sostener su verdad. Ahora imagina por un momento su infancia, una niña pequeña que aprendió a callar cuando le hacían daño, que descubrió que el mundo era un lugar donde el silencio era más seguro que cualquier confesión. Esa niña creció y se convirtió en una mujer que jura que nada la hiere, pero que lleva escrito en la piel todo lo que no pudo contar. ¿Lo entiendes ahora? El tatuaje no es un capricho, es un idioma que inventó para no enloquecer. Es su manera de recordar que sigue viva, aunque por dentro aún tiemble. Y si crees que exagero, observa la forma en que cuida cada detalle de su imagen. El peinado, la ropa, el perfume. Todo está pensado para proteger su vulnerabilidad. Porque si logra convencer al mundo de que es fuerte, quizá algún día logre convencerse a sí misma. Pero aquí viene la paradoja. Por más que la tinta cubra su historia, la herida sigue latiendo bajo cada capa de color. Y tú, que crees que puedes salvarla, debes saber que no eres un redentor. Eres, en el mejor de los casos, un testigo. ¿Te atreves a permanecer cuando su máscara empiece a resquebrajarse? ¿Podrás mirarla a los ojos cuando su pasado reclame su presencia? Porque tarde o temprano ocurrirá. Un detalle insignificante, una frase, una situación, un gesto, despertará la memoria que tanto se esforzó en encerrar. Y ese día sabrás que no estás compartiendo la cama con una mujer cualquiera, sino con una superviviente que aún pelea con fantasmas. Quiero que comprendas algo esencial. Los tatuajes también son un mapa, un registro de todas las veces que tuvo que reinventarse para no sucumbir. Cada diseño marca una etapa, una derrota, una resurrección. Míralos con atención y verás que algunos son oscuros, casi violentos, mientras otros parecen delicados, casi inocentes. Son las dos caras de su historia, la parte que quisiera olvidar y la parte que se aferra a recordar. Y si alguna vez piensas que exagera, que dramatiza, detente y reflexiona. Porque quizá tú nunca sentiste el terror de no poder gritar cuando más lo necesitabas. Quizá nunca experimentaste la humillación de que tu cuerpo fuera un escenario ajeno. Ella sí. Por eso su piel no es solo piel. Es un pergamino donde escribió su venganza contra el olvido. Pero no te equivoques. No es una mártir. No necesita tu compasión. Si ha sobrevivido es porque aprendió a convertir su trauma en un territorio propio, aunque el precio haya sido perder algo de la capacidad de confiar, aunque a veces prefiera huir antes que exponerse de nuevo a la traición. Así que, si decides amarla, hazlo sin arrogancia, porque ella no busca salvadores, sino compañeros capaces de sostener su historia sin juzgarla. Y ahora,
Mientras piensas en todo esto, respóndete con brutal honestidad. ¿Eres de los que solo admiran el arte superficial o de los pocos que pueden mirar de frente el dolor que lo originó? Porque la mayoría elige lo primero. Es más cómodo, menos aterrador. Pero si de verdad quieres conocerla, tendrás que ser capaz de quedarte cuando sus cicatrices, invisibles y visibles, empiecen a sangrar de nuevo. Y mientras respiras con ese peso en el pecho, quiero que entiendas que hay algo aún más inquietante. El tiempo no cura todas las heridas, solo las esconde bajo disfraces más sofisticados. Porque la mujer tatuada no se limita a coleccionar símbolos sobre su piel. También acumula estrategias para no permitir que nadie se acerque demasiado. La tinta no es solo un lenguaje, es un muro que parece arte, pero que en realidad es una advertencia. Aquí dentro hay un territorio que no todos merecen explorar. ¿Te has fijado en la manera en que observa el mundo? Esa mirada que parece ausente, como si estuviera siempre recordando algo que tú no puedes ver. Es el reflejo de años en los que aprendió a analizar cada detalle, cada gesto, para anticipar la traición. Porque cuando tu infancia es un campo de batalla, tu mente desarrolla un talento casi sobrenatural para identificar amenazas. Así que no confundas su silencio con su misión. Su silencio es vigilancia, su quietud es cálculo. Está decidiendo si eres alguien capaz de sostener su verdad o solo un curioso que no soportará la presión de su historia. Pero hay otra capa de esta realidad que casi nadie considera: su relación con el dolor físico. Mientras otros lo esquivan, ella lo abraza con una familiaridad que puede resultarte perturbadora. Porque el dolor, durante mucho tiempo, fue el único sentimiento auténtico. El único que le recordaba que seguía viva cuando todo lo demás estaba muerto por dentro. Por eso, cuando siente la aguja perforar su piel, no es solo un acto estético, es una ceremonia que la devuelve al territorio que más conoce, un territorio donde el sufrimiento es tangible y, por tanto, más soportable que el vacío. Y ahora te voy a contar algo que muchos prefieren ignorar. Los tatuajes son también una forma de castigo. Cada línea es una penitencia autoimpuesta por no haber sabido protegerse, por no haber podido gritar, por no haber tenido la fuerza de huir. Es un ciclo perverso en el que la herida reclama atención y al mismo tiempo exige ser castigada por existir. Por eso algunos de sus tatuajes son tan oscuros, tan cargados de símbolos que ni ella misma logra descifrar del todo. Son manifestaciones de una culpa que no le pertenece, pero que lleva adherida al cuerpo como un sello. Y si crees que todo esto es un drama exagerado, detente un segundo. Recuerda tus propias noches de insomnio, tus pensamientos obsesivos, ese miedo irracional que a veces se apodera de ti. Ahora imagina vivir con esa sensación todos los días, sin tregua. Esa es la realidad que muchos de sus tatuajes esconden. Una tensión que no desaparece por más que finja indiferencia. Porque cuando has sido herida de verdad, la calma se convierte en un lujo que ya no te puedes permitir. Pero hay algo aún más desconcertante: el magnetismo que proyecta. La mujer tatuada ejerce una atracción casi magnética sobre quienes la rodean. Algunos sienten curiosidad, otros creen que pueden descifrarla, que serán los elegidos para rescatarla de su propio laberinto. Y ella, en silencio, observa cómo todos repiten el mismo patrón. Se acercan fascinados, se quedan mientras el misterio resulta excitante y terminan huyendo cuando descubren que el enigma está tejido de sufrimiento real. Porque adorar una herida es mucho más fácil que convivir con ella. Quiero que pienses en el detalle más pequeño, la forma en que sus dedos rozan su propio brazo,
como si confirmara que el tatuaje sigue ahí. Ese gesto es un recordatorio constante de que su historia no puede ser negada. Ella no olvida, nunca, y esa memoria inquebrantable le ha costado amistades, relaciones, oportunidades, porque no todos toleran amar a alguien que no puede cerrar los ojos ante su propio pasado. Y aquí llega otro matiz que pocos imaginan. La libertad que aparenta es en realidad un campo minado de límites que nadie puede traspasar. Puedes abrazarla, besarla, pero habrá un punto en el que tu contacto recordará algo que ella preferiría enterrar. Y entonces se apartará. No porque no te quiera, sino porque su cuerpo reacciona antes que su voluntad. Porque la memoria traumática es más veloz que cualquier promesa de seguridad. Y tú tendrás que decidir si puedes soportar esa retirada sin convertirte en otro fantasma que la abandona. ¿Te das cuenta ahora? Amar a una mujer tatuada es una lección de humildad, porque nunca sabrás del todo qué parte de su silencio es protección y qué parte es desconfianza. Nunca podrás medir con precisión la distancia entre su deseo y su miedo. Y aún así, si tienes la valentía de quedarte, aprenderás algo que pocos seres humanos comprenden. La verdadera intimidad no es desnudarse, sino permitir que alguien vea tus cicatrices sin disfrazarlas. Y cuando llegue ese momento en que te mire sin armadura, cuando por un segundo baje la guardia y deje entrever todo el daño que carga, entenderás por qué sus tatuajes no son ornamentos, son pactos con su historia, con la niña que fue, con la mujer que se forjó a golpes de silencio y de fuego. Y si tienes el coraje de sostener su mirada en ese instante, si puedes resistir el impulso de darle respuestas fáciles, quizá entonces descubras lo que realmente significa acompañar a alguien que aprendió a sobrevivir pintando su dolor sobre la piel. Porque aquí está la verdad que nadie te dice. Sus tatuajes no buscan tu comprensión, no necesitan tu juicio ni tu aprobación. Solo exigen que reconozcas la existencia de un sufrimiento que no se puede borrar. Y si de verdad quieres acercarte, si tu curiosidad no es una pose, tendrás que abandonar tu necesidad de control y aceptar que en este terreno tú no mandas. Aquí, el pasado es el único rey. Aquí, la tinta es la única verdad. Y ahora que has llegado hasta este punto, quizá te preguntes si todo esto es una tragedia inevitable, si la mujer tatuada está condenada a repetir su historia como un disco rayado que nunca deja de sonar. Pero quiero que entiendas algo que trasciende cualquier prejuicio. No estás ante una víctima pasiva. Estás frente a alguien que decidió, con la tinta como aliada, no permitir que su memoria quedara secuestrada en un rincón oscuro. Su piel habla porque su voz fue negada demasiadas veces. Sus tatuajes no son cadenas, son la prueba de que sobrevivió cuando nadie apostaba por su resistencia. Y aquí viene la parte que muy pocos intuyen. Su capacidad de amar no está muerta, solo es más exigente, más selectiva, más brutalmente honesta. Porque cuando has visto tu propio reflejo roto en 1000 fragmentos, no aceptas cualquier compañía, no confías en cualquier sonrisa, no entregas tu historia a quien no esté dispuesto a sostenerla sin temblar. Y eso, aunque muchos lo vean como un defecto, es quizá su mayor virtud. Ella no juega a las medias tintas. Si te deja entrar, es porque has demostrado que no te asusta la crudeza de su verdad. ¿Sabes qué significa realmente ganarte su confianza? Significa que has sido testigo de su sombra sin intentar apagarla, que has podido mirar la belleza de su herida sin convertirla en un espectáculo, que comprendes que el amor no se trata de reparar a nadie, sino de acompañar en silencio mientras la otra persona decide cuándo y cómo sanar.
porque la mujer tatuada no necesita que vengas a rescatarla de su pasado. Necesita saber que no te escaparás en el momento en que su memoria decida manifestarse. Y si alguna vez llegas a rozar su verdadera intimidad, si tienes la fortuna de que te confiese la historia detrás de uno de sus tatuajes, guarda silencio, respira, agradece, porque te estará regalando algo que casi nadie recibe, la llave de su laberinto. Y te advierto, no todos saben qué hacer con esa llave. Algunos entran con curiosidad y salen huyendo. Otros se quedan atrapados en sus propias inseguridades. Solo unos pocos entienden que amar a alguien que lleva la tinta como escudo es un privilegio tan profundo como desafiante. Quiero que grabes esto en tu memoria. Cada trazo que cubre su piel es una declaración de existencia, una forma de decir, estuve aquí, sufrí aquí, renací aquí. Y por mucho que el mundo prefiera ignorar la dimensión psicológica de sus elecciones, tú ya no podrás hacerlo. Ahora sabes que su historia no se resume en un acto de rebeldía, sino en una guerra personal por recuperar la propiedad de su cuerpo, su deseo, su destino. Y si todo esto te ha removido, si te descubres pensando en alguien que conoces o en tu propia historia, no huyas de esa incomodidad, porque tal vez sea la señal de que también hay partes de ti que siguen clamando por ser reconocidas, partes que necesitan su propio lenguaje, su propio espacio, su propia tinta. No todos elegimos el mismo camino, pero todos compartimos el mismo miedo, que nuestra herida quede sepultada bajo la indiferencia. Así que ahora, mientras tus pensamientos se arremolinan, quiero lanzarte un desafío. Si has sentido algo con este vídeo, si te has atrevido a mirar donde otros apartan la vista, déjame un comentario con estas palabras. La tinta también habla. Así sabré que formas parte de ese pequeño grupo que no se conforma con la superficie. Y si quieres seguir explorando los laberintos de la mente humana, las verdades que nadie te cuenta y las historias que pocos se atreven a relatar, suscríbete ahora mismo. Aquí no venimos a repetir lo que ya sabes, venimos a rasgar el velo que cubre lo que no te atreves a mirar. Porque al final, todos llevamos tatuajes invisibles. Algunos los esconden bajo la ropa, otros los sepultan bajo la corrección política. Y unos pocos, muy pocos, tienen el coraje de llevarlos en la piel, donde nadie pueda fingir que no existen. Gracias por quedarte hasta el final. Ahora sal de este vídeo con una pregunta que te perseguirá durante días. Si tu historia tuviera que escribirse sobre tu cuerpo, ¿qué cicatriz elegirías mostrar? Nos vemos en el próximo vídeo. O quizá no, porque las verdades más incómodas no siempre encuentran oídos dispuestos. Pero si tú eres de los que prefieren la realidad cruda antes que la comodidad de la ignorancia, sabes dónde encontrarme. Hasta entonces, que tus sombras no te dominen y que tu tinta, visible o no, cuente siempre la historia que mereces.